Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Ferreira, yo voy a estar con ustedes en la materia Derecho Privado 2, Obligaciones, una materia muy importante dentro de la rama del Derecho Civil. La materia se compone de los objetivos que son los que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, comprender la importancia del derecho de las obligaciones dentro de la carrera y en función del futuro ejercicio profesional, utilizar con precisión el lenguaje técnico y la terminología básica de la asignatura, desarrollar la capacidad reflexiva para plantear casos de la vida real y proponer soluciones, resolver problemas imaginando soluciones jurídicas aplicables, analizar críticamente el sistema normativo vigente, adquirir derecho vivo a través de las principales decisiones de los tribunales y por último realizar la evaluación axiológica de las diversas finalidades que la interpretación de la norma pueda aparejar. Con respecto a la materia es muy amplia, comprende básicamente dos grandes gamas, es una parte estática y una parte dinámica de la obligación. Respecto a la parte primera, que es la parte estática, como vemos en la pantalla, la obligación se compone de lo que es la estructura en base a un concepto, en base a lo que son los elementos esenciales de la obligación. Los elementos esenciales de la obligación, como lo vemos allí en la pantalla, son el sujeto, tanto del polo activo como del polo pasivo, el acreedor por un lado y el deudor por el otro, el objeto, cuya clasificación básica, según la naturaleza del mismo, va a estar dado por una obligación o por una prestación, mejor dicho, una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. En tercer lugar, la causa fuente, el tercer elemento, cuya causa podrán ser los delitos, los cuasidelitos, los contratos, los cuasicontratos y la ley. En esto es importante distinguir las obligaciones de los contratos, ya que los contratos es una de las causas de las obligaciones. Cuarto elemento esencial, decimos esencial porque no pueden faltar, es el vínculo. El vínculo es esta atadura, este lazo que cubre al acreedor y al deudor, que los da y que les da una relación muy particular entre ellos y que los tiene unidos desde el nacimiento y hasta la extinción de la obligación. Seguimos viendo, y dentro de la parte estática tenemos también las clasificaciones que se dan en torno a los distintos supuestos o los distintos criterios. Estos criterios van a estar dados, en primer lugar, como observamos en la pantalla, según los elementos. Según cada uno de los elementos esenciales va a surgir una clasificación y a su vez van a surgir o pueden surgir distintas subclasificaciones. En segundo lugar, se tendrá en cuenta también el tiempo de cumplimiento, lo que es los efectos de las obligaciones. Con respecto a los efectos, vamos a tener según el momento a partir del cual empiezan a surgir o según el modo o el instante en el cual ellos tienen que dar cumplimiento, vamos a tener clasificaciones allí con respecto a el tiempo de cumplimiento. Finalmente, según las modalidades, en esto nos estamos refiriendo particularmente a los elementos accidentales. Según cada uno de estos elementos accidentales, la obligación también tendrá subclasificaciones que forman parte todo de la estructura, de la parte estática, de la obligación como si fuera una foto, por así decir. Es la primera parte de la materia. En segundo lugar, vamos a ver todo lo referente a las tutelas. Las tutelas son todas aquellas, como vemos en pantalla, son la tutela satisfactiva, la tutela conservatoria, la tutela resolutoria y la tutela resarcitoria. Son estas cuatro tutelas que consisten en el conjunto de herramientas, por así decir, que el acreedor va a tener desde el nacimiento de la obligación hasta el momento de su extinción. Todo aquello que va a hacer o que va a dar lugar a que se satisfaga el interés del acreedor. Esta palabrita es muy importante, en casi todos los conceptos la vamos a ver. El interés del acreedor es lo que nos interesa que se satisfaga y las tutelas justamente apuntan a eso. Finalmente, entramos en una tercer parte de la materia que tiene que ver con el aspecto, siempre el aspecto dinámico. Las tutelas ya forman parte del aspecto dinámico, como ustedes lo ven en la pantalla. La parte de la modificación de la obligación es la parte de la obligación, el cumplimiento, el sí, todo lo que es la teoría del incumplimiento y las modificaciones que puede llegar a sufrir esta obligación a lo largo de su existencia misma, luego del nacimiento y antes de la extinción, todo lo que puede acaecer en la relación jurídica obligatoria.
Finalmente, la última parte del programa está referido a la extinción. Las obligaciones nacen para morir. Es el sentido de una obligación. La obligación nace con ánimo a extinguirse. Todos los aspectos y todos los modos extintivos van a estar vistos en esta última parte del programa. Por supuesto, siempre dentro de lo que es el aspecto dinámico. Entrando en el módulo 1, en primer lugar vamos a dar los objetivos específicos del módulo 1. El módulo 1 consiste o estudia la obligación desde el punto de vista estático, lo que hablábamos hace un rato. En primer lugar, objetivo de este módulo es reconocer y distinguir, como vemos en la pantalla, los elementos de la obligación. En segundo lugar, reconocer y aplicar las clasificaciones de las obligaciones. En tercer lugar, distinguir las obligaciones dinerarias y de valor, son una de las clasificaciones de estas obligaciones. Luego, reconocer las obligaciones de hacer, de no hacer, alternativas, facultativas y sus efectos. Reconocer las obligaciones divisibles e indivisibles, de medio y de resultado, como así los efectos de las mismas. Y finalmente, reconocer las obligaciones con relación a los sujetos y sus efectos. Entramos entonces en el estudio de la primera parte de este primer módulo, que es la obligación desde el punto de vista estático. Ante nada, en la obligación y a modo de cuadro ejemplificativo, vemos en la pantalla lo que son los elementos esenciales de las obligaciones. Repetimos, estos elementos que sí o sí deben existir en toda obligación para que la misma tenga existencia. Estos elementos esenciales son los sujetos. Vemos el sujeto activo, el señor, en este caso de azul. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que está obligado a realizar la conducta. El sujeto activo es el que tiene la facultad a que se satisfaga su interés, a que se cumpla esa conducta en favor de él. Luego tenemos el segundo elemento esencial, que es el objeto. Con rojo vemos que el objeto consiste en una conducta, en una prestación debida. Es una actividad. Esta actividad se puede, según la clasificación histórica de lo que son las obligaciones, puede consistir en un dar, puede consistir en un hacer o puede consistir en un no hacer. En tercer lugar, el tercer elemento esencial es la causa. La causa es aquella fuente que le da origen. Es muy importante distinguir rápidamente, ustedes ya lo habrán estudiado, lo que es la causa fuente de la causa fin. La causa como elemento esencial de las obligaciones es la causa fuente, es decir, aquella que le da origen, que le da nacimiento a la relación jurídica obligatoria. Bien podemos ver en la pantalla que esta causa fuente puede ser o puede estar dada por un contrato, puede estar dada por un cuasi contrato, por un delito, cuasi delito o la ley. Si nosotros imaginamos la posibilidad de que un delito o un cuasi delito sea causa de una obligación, nos vamos a dar cuenta que la causa fuente podrá ser un hecho ilícito, pero no así la causa fin, que es la finalidad que tienen en cuenta las partes al momento de obligarse, jamás podrá ser un hecho ilícito. Entonces hay que distinguir bien lo que es la causa fuente, elemento esencial de las obligaciones, de la causa fin, que es la intención, la finalidad, el por qué una persona se obliga con respecto a otra. Finalmente, el vínculo es el cuarto elemento esencial de las obligaciones. No lo vemos graficado, pero lo podríamos graficar como un lazo que cubre a todos estos elementos, a estos tres elementos internos. Estos tres elementos que son los sujetos, el objeto y la causa. El vínculo es la atadura, esta relación particular que existe entre el acreedor y el deudor. La clasificación de las obligaciones forman parte también de la estructura estática de la obligación. La clasificación de las obligaciones según los distintos criterios, lo vemos en pantalla, según cada uno de los elementos, como puede ser el vínculo, según el objeto, según el interés, vamos a tener que son civiles y naturales. Las que se clasifican según el objeto podrán ser de dar, de hacer o de no hacer. Las de dar podrá ser dar una cosa cierta, dar cantidades de cosas, de dar suma de dinero. También según el objeto, en virtud de la posibilidad de fraccionar al mismo, podrán ser divisibles o indivisibles. Según el interés, podrán ser de medio y de resultado. Según el tiempo de cumplimiento, según el sujeto,
según la causa fuente o las modalidades, tenemos las distintas clasificaciones de las obligaciones. Nosotros allí lo vemos, podrán ser de ejecución inmediata o diferida, podrán ser de ejecución instantánea o de duración. Según el sujeto, tenemos una gran clasificación como son las simplemente mancomunadas y las solidarias. Según la causa, podrán ser nominadas o innominadas. Según la modalidad, podrán ser obligaciones simples, que son aquellas que no están sujetas a ninguna modalidad, o podrán ser obligaciones sometidas a condición, plazo o cargo. Son aquellas obligaciones modales. Las clasificaciones forman parte didácticamente de esta primer parte estática de la obligación antes de que entre en movimiento. La obligación, como quien diría, sacada una foto desde arriba de lo que es la obligación, tanto su estructura, sus elementos, los efectos que surgen en virtud de cada una de las clasificaciones que apuntan a cada uno de estos elementos. Ahora bien, nosotros decimos que la obligación la vamos a analizar desde dos grandes aspectos, desde un aspecto estático y desde un aspecto dinámico. Desde el aspecto estático, bien decíamos, incluye todo este módulo primero, es decir, la obligación en lo que respecta a su concepto, en lo que respecta a la estructura del mismo, a las clasificaciones, a los caracteres de la obligación. Es decir, analizar la obligación en sí, la obligación como es antes de que entre en su parte dinámica. En esto vamos a invocar a un gran maestro de la materia, el doctor Don Luis Moisés Pane, y él mismo citaba a un filósofo belga, Edmundo Picard, que nos decía que el estudio de los fenómenos jurídicos necesariamente se debía estudiar bajo dos grandes aspectos, un aspecto estático y un aspecto dinámico. Es lo que en la materia no vamos a salirnos de la regla, como explicaba este filósofo. Desde el aspecto estático nos explicaba este filósofo que se estudiaba lo que eran los conceptos, las clasificaciones, la estructura del fenómeno, y él nos daba el ejemplo en medicina, gráfico. Nos decía, en medicina vendría a ser el estudio de la anatomía, es decir, el estudio de cada una de las partes del cuerpo. El otro aspecto del cual no nos podíamos apartar y que necesariamente teníamos que tener en cuenta para el estudio de un fenómeno jurídico, por supuesto de la obligación, no nos íbamos a apartar, es el aspecto dinámico. El aspecto dinámico consiste en el fenómeno jurídico ya visto en acción, visto en movimiento, sacado del plano de la estructura, del concepto, de las clasificaciones, y llevado a un plano de acción, como quien dice. Moisés Pane agregaba y decía, bueno, en medicina, en este caso, el ejemplo sería el estudio de la fisiología, es decir, de la función de cada uno de los órganos. En materia de obligaciones, lo vamos a ver a través de las tutelas que tenemos para satisfacción del interés del acreedor, que es el fin último en materia de obligaciones. La obligación nace para ser cumplida, nace para morir. La extinción está dada justamente cuando se satisface, y lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, cuando se satisface justamente el interés del acreedor. En segundo lugar, es importante analizar y ver en esta parte dinámica todo lo que es desde el nacimiento, la modificación, que lo vemos en uno de los módulos, hasta la extinción de las obligaciones. Es decir, desde que nace, desde que se desarrolla hasta que muere, toda la parte dinámica es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Más allá de todo eso, los aspectos estructurales no se pueden desvincular totalmente de los aspectos dinámicos. Siempre tiene algo que ver la parte estructural, la parte estática, que es lo que vamos a ver en este primer módulo, con la parte dinámica que vamos a ver en los módulos restantes. Adentrando en lo que es el objeto de estudio de la materia que nosotros estamos dictando, es la relación jurídica obligacional. Para ello, en el próximo bloque, vamos a analizar la relación hasta llegar al estudio de la relación jurídica obligatoria, que va a ser la materia en cuestión que vamos a ver a lo largo de los siguientes bloques. Vamos entonces a un corte y enseguida retomamos con la relación jurídica obligatoria.
retomamos entonces con lo que estábamos hablando, vamos a adentrar en el estudio de la relación jurídica obligacional. Para ello, vamos a primero analizar la relación, es decir, esta conexión que puede haber entre una cosa y una persona, entre dos cosas o entre dos personas. Del concepto de relación vamos a entrar en la categoría de la relación jurídica, es decir, aquellas relaciones que tienen trascendencia para el derecho, que son necesarias, que son fuente de tutela, porque, como dice la Firmina, son considerados por el legislador aptos para satisfacer ciertos intereses dignos de tutela. Se plasma en los correlativos de derechos y deberes. Estamos nosotros dentro de lo que es relación jurídica, es decir, que tiene tutela de la ley. Hay otro tipo de relaciones, como puede ser la relación de amistad. La relación de amistad no es digna de tutela jurídica, por cuanto no le interesa el derecho si entre dos amigos si tienen algún problema o no. Dentro de las relaciones jurídicas tenemos dos grandes clasificaciones. Una primera clasificación son las relaciones jurídicas patrimoniales, es decir, aquellas relaciones que son dignas de tutela, están tuteladas por el legislador, están protegidas por la ley y que tienen un interés o un sentido pecuniario, tienen una apreciación pecuniaria. Por el otro lado, tenemos las relaciones jurídicas extrapatrimoniales, que son aquellas que no tienen apreciación pecuniaria. Ejemplo de las mismas son las que vemos más que nada en el derecho de familia, la relación de padre-hijo, de matrimonio, tutela, etc. Dentro de las relaciones jurídicas patrimoniales, entramos en lo que es la relación jurídica obligatoria. La obligación, bueno, es muy importante, tenemos múltiples definiciones, podemos nosotros seguir la definición que vemos en pantalla, es la relación jurídica en virtud de la cual un acreedor, un sujeto activo, que es el acreedor, tiene un derecho o una facultad, un derecho subjetivo, nos dice este concepto, a exigirle a otra persona, llamada deudor, al cumplimiento, o mejor dicho, el cumplimiento de una determinada prestación. Ya dijimos nosotros y anticipamos que consiste en una actividad. Esta actividad puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Nos tenemos que acordar que la omisión, en este caso el no hacer, consiste en una actividad. Es una de las prestaciones que puede llevarse a cabo. Entonces decimos, cuando se le puede exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación patrimonialmente valorable, traemos el concepto patrimonial, como decíamos hace un ratito, que tienen que tener las relaciones jurídicas obligatorias, orientada a satisfacer un interés lícito, por supuesto que no puede ser ilícito este interés, el interés tiene que ser lícito y, como decíamos, la obligación tiene un sentido y una palabrita clave que es el interés del acreedor. Toda obligación apunta a un interés que es el interés del acreedor. Allí es el que nos va a servir como eje para darnos cuenta de todas las tutelas que merece esta relación jurídica obligatoria. Y ante el incumplimiento, entrando en lo que es la tutela resarcitoria, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés, sea en especie o sea de manera equivalente. Es muy importante analizar cada uno de los elementos esenciales, el elemento activo, sujeto activo, el elemento o sujeto pasivo, estos son los sujetos, la causa o fuente, el vínculo y el objeto. Los elementos nos van a dar esta parte estructural, esta parte estática, como decíamos al principio, nos van a dar la base del concepto de la obligación. Otra base del concepto de la obligación está dado por los caracteres. Los caracteres me dan todas aquellas cualidades que tiene la obligación como relación jurídica obligatoria. En primer lugar, la bipolaridad, la abstracción, la atipicidad, la temporalidad y la autonomía. Los caracteres nos van a ayudar a darle un sentido de concepto a la obligación, al concepto de obligación, a los elementos. Junto con los elementos, los caracteres forman parte de estas cualidades que necesariamente nos van a nutrir y nos van a dar cuál es el significado de la relación jurídica obligatoria. Es muy importante, y entrando en la relación jurídica obligatoria, una antagonía de dos grandes categorías. Ustedes saben, pues he estudiado en Derecho Privado 1,
y en obligaciones también necesariamente tenemos que verlo, la distinción en virtud de la doctrina dualista, como vemos en la pantalla, entre los derechos reales y los derechos personales. Vélez Sarsfield, ante nada, distinguió y utilizó y tuvo en cuenta los derechos reales y los derechos personales, estas dos grandes categorías, a los fines de diagramar el método del Código Civil argentino. El método del Código Civil argentino, tanto para una conjunción didáctica como metodológica, tuvo en cuenta estos dos grandes derechos a los fines de su distribución en los 4 libros que forman parte del Código de Vélez, del Código Civil argentino. Necesariamente tenemos que distinguir, son dos categorías totalmente antagónicas, distintas, los derechos reales de los derechos personales. Los caracteres más importantes que nos van a servir como base para distinguir estas dos grandes categorías de derechos, está dado primero por el carácter absoluto relativo. Nosotros sabemos que los derechos reales son absolutos por cuanto merece o deben ser respetados por toda la colectividad. El derecho de dominio que yo tengo sobre mi casa lo es respecto de todo del resto de la comunidad. Por el contrario, los derechos personales, la obligación, tiene un carácter relativo, es decir, el que tiene que respetar, el que está obligado a responder, a cumplir la obligación para con el acreedor, es un sujeto pasivo determinado, es el deudor y no toda la colectividad. Es aquel que se obligó a entregar 100 pesos, aquel que se obligó a pintar una pared, aquel que se obligó a no realizar determinada conducta, como puede ser, por ejemplo, a no realizar competencia de una cierta actividad. En segundo lugar, el segundo carácter que nos va a diferenciar a los derechos reales de los personales es el carácter de la mediatez o inmediatez. Los derechos reales tienen el carácter de ser inmediatos, por cuanto el titular del derecho tiene una relación inmediata con la cosa. Él obtiene la cosa directamente, sin la necesidad de llegar primero o pasar primero por otra persona. Los derechos personales tienen el carácter de ser mediatos, es decir, para llegar el acreedor a la obtención de una cosa determinada, imaginemos la obligación de entregar una casa, para llegar a la obtención de esta cosa cierta, en este caso de la casa, necesariamente debemos llegar o debemos exigírsela a otro sujeto, que es el sujeto pasivo, que es el deudor. Por eso decimos los derechos personales son mediatos, los derechos reales son inmediatos. En cuanto al objeto, forma de creación, régimen legal, prescripción, publicidad, duración, carácter estático dinámico y función económica y social, también encontramos el resto de las diferencias. Esto está muy claro en la mayoría de los libros. Vamos a decir que la creación legal está dada, en primer lugar, respecto de los derechos reales, son taxativamente creados por la ley, los derechos personales no. La prescripción actúa de diversas maneras. En los derechos reales la prescripción adquisitiva, en los derechos personales la prescripción liberatoria. Y finalmente la duración. En los derechos personales las obligaciones nacen para morir, en cambio los derechos reales nacen para durar con el tiempo. Habiendo ya estudiado y ubicado a la relación jurídica obligatoria en la gran distinción de los derechos personales y los derechos reales, vamos a seguir con el estudio de la estructura de la obligación, es decir, de cada una de las clasificaciones. Para ello vamos a seguir en los siguientes bloques. Vamos entonces a un corte.
Seguimos con la parte estructural de la materia, y la parte estructural de la materia ahora entra en un tema que se relaciona con las distintas clasificaciones que se dan en la materia obligacional, que tiene en cuenta cada una de estas clasificaciones, tiene en cuenta, en primer lugar, como decíamos al principio, los elementos esenciales. Los elementos esenciales de las obligaciones son aquellos sin los cuales no se puede concebir una obligación, son aquellos que sí o sí deben estar, se distinguen de los elementos accidentales por cuanto estos últimos pueden o no estar incluidos en una relación jurídica obligatoria, pero que cuando están le dan una característica o efectos especiales y particulares. Los elementos de las obligaciones, como vemos en la pantalla, los podemos distinguir en primer lugar a aquellos estructurales, que son el sujeto o los sujetos, el objeto, el vínculo jurídico, que es el elemento no visual, es esta atadura, por así decir. Y en segundo, y por último lugar, mejor dicho, la causa fuente, como elemento no estructural. Respecto a los sujetos, tenemos que hacer una dualidad muy importante entre lo que es el polo activo y el polo pasivo, como que están en un extremo y en el otro. Por un lado, un interés o centro de interés, por otro lado, otro centro de interés. ¿Quiénes pueden ser integrantes de estos centros de interés? Por supuesto que las personas físicas y las personas jurídicas. Los requisitos, un poco todo aquello que hemos estudiado en Derecho Privado 1, tanto de la capacidad, de que sean determinados o determinables, de que sean diferentes entre sí. Puede haber pluralidad, y ya lo vamos a ver, pluralidad de sujetos en uno o en otro de los polos. Respecto del segundo elemento esencial, que es el objeto, vamos a recalcar la figura o la prestación que consiste en una actividad, que esta actividad está direccionada a satisfacer un interés. Por eso en la definición de obligaciones necesariamente ubicamos el interés del acreedor y decimos que es el elemento objetivo invariable que permanece a lo largo de la obligación. Respecto del interés, vamos a ver y vamos a entrar en lo que ha sido la evolución de la obligación, porque la obligación desde la época primitiva, desde el derecho romano hasta la actualidad, ha sufrido distintos cambios, no en cuanto a su estructura, no en cuanto a los elementos y el concepto ha sido siempre el mismo, ha habido múltiples conceptos, pero el concepto no ha variado. Los elementos esenciales y la estructura de la obligación no ha cambiado, es la misma en la actualidad que en el derecho romano. Lo que sí ha cambiado es el contenido, la esencia, el centro de fuerza, por así decir, en el cual estaba enfocada la obligación, tanto en el derecho primitivo, en el derecho romano, como en la actualidad. En primer lugar, decimos, en el derecho primitivo, en el derecho romano, la influencia que tenía el acreedor era sobre la persona del deudor, sobre este, es decir, sobre el sujeto pasivo, sobre el deudor, era sobre quien tenía una especie de poderío, fuerza o derecho de señorío, como dicen los autores, de manera tal que el deudor era quien constituía la garantía ante un eventual incumplimiento de la obligación. Garantía que se trasladaba o que se traducía de la siguiente manera: el acreedor podía forzarlo al deudor a que cumpla en caso de que no cumpliera, hacerlo cumplir por la fuerza, someterlo a esclavitud, podía obligarlo directamente y la fuerza de interés se ejercía sobre la persona del deudor. En la actualidad, este concepto ha cambiado. El acreedor ante un eventual incumplimiento del deudor no tiene fuerza o poderío o centro de interés, por así decir, sobre la persona del deudor, sino que debe ejercer o que tiene la garantía ante un eventual incumplimiento en el patrimonio del deudor. Se traslada desde la persona del deudor al patrimonio del deudor. Esto tiene innumerables consecuencias y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta a lo largo de toda la materia. En primer lugar, no todo el patrimonio del deudor va a ser la garantía, y de allí surge uno de los grandes principios en materia de derecho civil, de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. No todo el patrimonio va a ser la garantía o prenda común de los acreedores, sino que hay una gran cantidad de bienes, nos imaginamos o damos como ejemplo el bien de familia,
un porcentaje del sueldo que no se puede embargar, una cantidad de bienes indispensables para la subsistencia de toda persona, por supuesto del deudor también, que no se pueden embargar y que están fuera del alcance, fuera de esta garantía de un eventual incumplimiento del deudor. El interés tiene mucho que ver con todo este tema de la evolución. El interés es aquello a lo cual se apunta y en todo el transcurso, desde el nacimiento hasta la gestación y extinción de la obligación, lo tenemos que tener en cuenta, porque es el interés el que me va a dar o el que va a direccionar un eventual incumplimiento o no. Cuando no se lleva a cabo, cuando no se materializa este interés del acreedor, vamos a estar en presencia de lo que es cualquiera de los supuestos de incumplimiento, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes módulos, tanto lo que es el incumplimiento absoluto como los distintos supuestos de incumplimiento relativo. La obligación no solamente ha cambiado en cuanto al centro de interés que estaba puesto, como decíamos hace un ratito, en el derecho romano en la persona del deudor y en la actualidad en el patrimonio, ya no en la persona sino en su patrimonio. Tiene también importancia desde un punto de vista del individualismo que existía en el derecho primitivo, en el derecho romano, en donde la autonomía y la voluntad tenían una fuerza tal que lo que las partes establecían y pactaban tenía fuerza y no podía ser cambiado, era como sagrado, era inmutable, no era susceptible de ser revisado. Lo que las partes habían pactado en virtud de la autonomía y la voluntad, con discernimiento, intención y libertad, no podía ser susceptible de modificarse. Hoy por hoy tenemos en materia de obligacional, como así en otros derechos, este quebrantamiento de una autonomía y libertad absoluta para pasar a un derecho más revisable, a una intervención del Estado, y en virtud de esta intervención del Estado vamos a entrar en lo que es el derecho del consumidor como normativa que viene a tutelar o a equilibrar una relación en donde hay un verdadero desequilibrio entre el profesional, entre el experto, entre el comerciante, que es el proveedor, y el consumidor inexperto, aquella persona que no conoce o que no tiene esta habitualidad de comercializar, que es el consumidor y en cabeza de quien la Ley de Defensa del Consumidor crea esta protección. Seguimos entonces con los requisitos de los elementos esenciales. Cuando entramos en el objeto, hablamos de que debe ser posible, que debe ser lícito, que debe ser determinado y debe tener una patrimonialidad y utilidad. El tercer elemento, que es el vínculo, decimos que es el elemento no material, lo habíamos dicho y lo repetimos que es el elemento que une a los dos polos, que da la idea de atadura, es aquello que hace que entre dos personas haya una relación particular. Con respecto al vínculo, es necesario que en él haya un sujeto pasivo, y algunos autores, y esto nos lleva a las acepciones de la obligación, confunden y nos dicen que en el deber general de no dañar a otro existe un sujeto pasivo que es toda la colectividad, por cuanto no debemos dañar a otro, ni salir a la calle, ni pegarle a nadie, ni romper nada, ni dañar en los bienes ni en la persona de ninguna de las personas que integran la comunidad con la cual nosotros compartimos esta vida. Sin embargo, el vínculo justamente nos está dando la idea de la atadura particular que tenemos con un sujeto determinado. La colectividad no está determinada, son todos aquellos sujetos que integran la comunidad entera. Nosotros a la noche, cuando nos acostamos, no nos acostamos pensando que no tenemos que dañar a otro. En cambio, cuando le debemos algo a alguien, cuando tenemos este vínculo con un acreedor, en el supuesto en que seamos deudores, sí nos acostamos pensando de que debemos, de que estamos en falta, de que nos tienen individualizados, de que estamos debiendo una prestación y que alguien tiene la facultad de exigirnos esta prestación, tanto
con acciones o sin acciones también. Decimos entonces el vínculo jurídico es aquello que atrapa a un acreedor y a un deudor, es aquel elemento, por supuesto decimos elemento esencial, que nos sirve de atadura. Por último, seguimos con el elemento esencial que es la causa. Cuando hablamos de causa nos estamos refiriendo a causa fuente, no nos tenemos que confundir con lo que es la causa fin. La causa fuente, decimos, es el presupuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le otorga idoneidad para generar obligaciones. Hay un principio que dice no hay obligación sin causa. De este principio se desprenden innumerables de conceptos, como puede ser el pago por error, el pago indebido, es decir, aquel pago que se hace sin una causa que lo justifique. Y se puede en no todos estos casos repetir lo pagado. El fundamento está dado justamente en esto, en que este elemento esencial carece esa obligación de un elemento esencial, por lo tanto no hay obligación. Sin causa no hay obligación, o no hay obligación sin causa, como dice la Filmina. Entrando en los distintos criterios de clasificaciones, vamos a volver a estos elementos esenciales y decir que los criterios de las clasificaciones van a estar dadas por el vínculo, van a estar dadas por los sujetos, por el objeto, por la causa, por el tiempo de cumplimiento en lo que respecta a los efectos de los mismos y finalmente por las modalidades de las distintas obligaciones. En respecto a las modalidades, habíamos dicho, las obligaciones podían ser puras y simples o podían ser modales. Las modales son aquellas que están sometidas a una condición, a un plazo o a un cargo. Antes de entrar en el tema de las clasificaciones de las obligaciones, parece importante ubicar uno de los puntos del programa que es la Ley de Defensa del Consumidor, que la estudiamos justamente en esta primera parte, en este primer módulo, y el sentido de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la intervención del Estado de una ley en aras a defender, a equiparar este equilibrio que supuestamente se rompe en algunas relaciones, como son las relaciones entre un proveedor y entre un consumidor. Los conceptos de proveedor y consumidor están definidos en el artículo 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, en la Ley 24.240, con su modificación de la Ley 26.361. Se estudia la Ley de Defensa del Consumidor precisamente por esta intervención del Estado, por esta ruptura o límite de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad ilimitada, en algún momento, en el derecho primitivo, en el derecho romano, que hoy por hoy se ha modificado, es lo que decíamos, ha cambiado. Otra de las cosas que ha cambiado es el formalismo que teníamos en el derecho primitivo y romano. Hoy por hoy ya no existe un formalismo tal. Y hoy por hoy tenemos la intervención del Estado como límite a la autonomía de la voluntad. Tenemos las normas imperativas como límite a la autonomía de la voluntad. Tenemos la buena fe, el abuso del derecho, artículo 1198, 1071 del Código Civil. Todos ellos son límites a la autonomía de la voluntad. Rápidamente, respecto de la Ley de Defensa del Consumidor, decimos que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley que viene a tutelar determinadas relaciones que están dentro de otras relaciones que son más amplias, que son las relaciones jurídicas civiles, protegidas por el Código Civil. En las relaciones jurídicas protegidas por el Código Civil, como si fuera un círculo enorme, tenemos un círculo más pequeño que son aquellas en las cuales, bajo ciertas características de tener un objeto, como es el definido por el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, como son los sujetos, tanto proveedor como consumidor, cuando encuadramos en este amplio marco de características de estos artículos, como recién mencionamos, entramos en esta tutela específica, que es la tutela que está dada, mejor dicho, por la Ley de Defensa del Consumidor. En la Ley de Defensa del Consumidor tenemos importantes derechos, y uno de estos derechos es el derecho a la información. A su vez tenemos un montón de cargas que pesan en general, o sobre todo sobre el proveedor, en donde está el deber de información, de una información que debe ser detallada, veraz, etcétera, etcétera. Todo aquello que definen los distintos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor. Y vamos a ver en un video
en el siguiente bloque cómo se ejemplifica este deber de información, la importancia que tiene el deber de información en la contratación de las distintas personas. La Ley de Defensa del Consumidor podemos decir que viene a ser como la ley laboral en las relaciones de trabajo, es decir, una ley que trata de equiparar este desequilibrio, este supuesto equilibrio, libertad entre los iguales, diríamos nosotros. No existe esta igualdad entre algunos sujetos, no existe la igualdad entre Doña Rosa y el Macro, Doña Rosa y Carrefour, porque necesariamente o porque lamentablemente a la hora de contratar están en desigualdad de condiciones. La ley viene a equiparar y de esta manera a otorgar una gran cantidad de herramientas y facultades para igualar esta relación jurídica obligacional, por supuesto, como puede ser la compra-venta de cualquier artefacto que efectúe un consumidor con un proveedor. Ahora sí, podemos entrar en las distintas clasificaciones, porque las clasificaciones forman parte de, según los criterios que vamos a ver, forman parte de la parte estructural de la relación jurídica obligatoria, que es aquella que, tomando en cuenta cada uno de estos criterios, que son los que vemos en pantalla, entramos primero en la clasificación de las obligaciones por el vínculo, y en primer lugar, teniendo en cuenta el vínculo, es decir, la naturaleza del vínculo de este elemento esencial, como vemos en la pantalla, las obligaciones pueden ser civiles o pueden ser naturales. La gran distinción entre obligaciones civiles y naturales está en que las obligaciones civiles tienen acción para exigir su cumplimiento, mientras que las obligaciones naturales no tienen o carecen de acción para exigir su cumplimiento. Es muy importante, dentro de las obligaciones naturales, como vemos en la pantalla, tenemos los actos de los incapaces, las obligaciones prescriptas, los actos nulos por vicio de forma, absolución judicial indebida, deudas de juego, etc. La característica esencial que tienen las obligaciones naturales, en primer lugar, es que son verdaderas obligaciones. Lo que se extingue es la acción. Hay una gran corriente doctrinaria que estiman que como la acción es lo esencial para ejercer el derecho, en realidad se estaría extinguiendo también el derecho. Nosotros vamos a decir que la obligación sigue siendo válida, y eso lo vemos en el efecto, como lo vemos en la pantalla. El pago, si el pago de la misma no se puede exigir, pero si se realiza un pago, el mismo no se puede repetir. Por eso vemos que el pago es irrepetible, y siguen en ella válidas todas las garantías que vamos a ver a lo largo de la parte dinámica de las obligaciones. Es decir, que la obligación sigue siendo válida, más allá de que no tenga acción. Otra clasificación muy importante está dada por la clasificación también por el vínculo jurídico, teniendo en cuenta este elemento esencial, es la clasificación dada por la interdependencia o no de las obligaciones. Y es por ello, como vemos en la pantalla, que tenemos las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Con respecto al objeto y al sujeto, los deberes, derechos y cláusulas accesorias, los efectos son que no producen efectos cuando garantizan las obligaciones naturales o nulas, y las obligaciones accesorias son aquellas que dependen de la obligación principal, por cuanto una vez que cae la obligación principal o es nula la obligación principal, también lo va a hacer la obligación accesoria. Retomamos el ejemplo que damos hace un instante del límite de la autonomía de la voluntad. Nos acordamos de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, dentro de esta ley el deber de información, y ahora vamos a ver un video en donde vemos la gran importancia que tiene uno de los deberes que está plasmado en esta ley, en la ley 24240, que es el deber a la información, y que lo traducimos en distintas secuencias de un video que vamos a ver ahora. Esa la tengo, te la cambio. Pero es muy difícil de conseguir. Te la vendo a 3 pesos. Buenísimo. ¿Pero necesitas facturar o ve? Y ve, soy consumidor final. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria. Un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria.
Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Vení, seguime. Discúlpame, te hago unas preguntitas. Primero, ¿cómo te llamas? Mariana. ¿Y la nena? Nati. Decime, Mariana, ¿vos te preocupás por la ropa que usa toda tu familia? Sí, claro, por supuesto. Entonces, Mariana, decinos, ¿cómo te das cuenta cuando una prenda es importada? La estampilla de la FIP. Por la estampilla de la FIP, claro. Muy bien, Mariana. Vemos que ella sí se preocupa por el Lo que bienestar aprendés de su chico familia. no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. La carterita gris. Te va a quedar mejor. Mami, Sí, 5 por 9. 45. Como empleada doméstica es bárbara. Mamá, 7 por 8. 56. Eso sí, ponela en blanco así tiene obra social y jubilación. Si tenés beneficios por ponerla en blanco, sí, claro que los tenés. Mamá, los aportes después los deducís de los impuestos. Los aportes... Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Antes, en la provincia de Buenos Aires, evadir ingresos brutos era un juego de niños. Y millones de recursos necesarios se perdían sin remedio. El cruce de información, implementado por la provincia, termina con el juego de los evasores. La moratoria bonaerense es la oportunidad de ponerse al día y evitar complicaciones. Moratoria bonaerense. Vence el 15 de mayo. Seguimos con las clasificaciones de las obligaciones. Habíamos dicho que las clasificaciones de las obligaciones las hacíamos teniendo en cuenta o en base a algún elemento. Vimos la clasificación de las obligaciones teniendo en base el elemento vínculo. Entramos ahora en la clasificación teniendo en base el elemento sujetos. Según los sujetos, tenemos las obligaciones, como vemos en la pantalla, de sujeto singular. Generalmente nosotros imaginamos aquellas obligaciones en donde hay un sujeto solamente en cada uno de los extremos, en cada uno de los polos. Juan le debe a Pedro la suma de, Juan debe realizar determinada prestación a favor de Pedro. Pero también tenemos las obligaciones de sujeto plural, es decir, cuando hay más de una persona en uno de los dos extremos, en uno de los dos polos de la relación jurídica obligatoria. Tenemos más de un acreedor o más de un deudor. Dentro de las relaciones sujeto plural, sabemos que podemos tener un acreedor y muchos deudores, muchos acreedores y un solo deudor, o bien podemos tener muchos acreedores y muchos deudores. Es decir, pluralidad de sujetos dentro del mismo centro de interés. Cada uno de los polos es un centro de interés a los fines de la relación jurídica obligatoria. En las obligaciones de sujeto plural tenemos las obligaciones conjuntas o las obligaciones disyuntas. En las obligaciones disyuntas tenemos una gran clasificación de las obligaciones que son las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones de mancomunación solidaria o comúnmente conocidas como obligaciones solidarias. Es esencial para esta clasificación de las obligaciones la exigibilidad de la prestación, por cuanto en las obligaciones simplemente mancomunadas, como ya lo hemos visto, se puede fraccionar el cumplimiento de las mismas. En las obligaciones solidarias, la obligación se exige por entero. A cualquiera de los deudores y cualquiera de los acreedores puede exigir la prestación íntegramente, es decir, por entero. Otro centro a los fines de las clasificaciones que estamos estudiando, que forman parte de toda la estructura de la obligación, los conceptos y los efectos que se pueden dar, siempre metodológicamente y didácticamente, está dado por el elemento esencial que es la causa. Causa, por supuesto, como elemento esencial nos referimos a la causa fuente. Nos acordamos que no nos estamos refiriendo a la causa fin. Respecto de la causa, teniendo en cuenta la causa, mejor dicho, las obligaciones se clasifican en obligaciones nominadas y obligaciones innominadas. Dentro de las obligaciones nominadas, tenemos las que provienen de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito. Finalmente, tenemos las obligaciones innominadas. Pasamos ahora a las clasificaciones que surgen teniendo en cuenta otro elemento esencial de las obligaciones, como es el objeto.
Teniendo en cuenta la clasificación de las obligaciones que hacen referencia al objeto, tenemos distintas clasificaciones. En primer lugar, según la naturaleza del objeto, cuando nos referimos al objeto nos estamos refiriendo a la prestación, tenemos que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. Teniendo en cuenta, en segundo lugar, la naturaleza de los bienes, tenemos que las obligaciones, teniendo en cuenta la prestación, que las obligaciones pueden ser de dar cosa cierta, de dar cosas inciertas u obligaciones de género, obligaciones de dar cantidades de cosas y obligaciones de dar suma de dinero. En tercer lugar, teniendo en cuenta la complejidad que puede tener el objeto, como vemos en la pantalla, tenemos las obligaciones de objeto simple y las obligaciones de objeto plural. Dentro de las obligaciones de objeto plural o objeto complejo, como le llaman algunos autores, tenemos las obligaciones conjuntivas, disyuntivas, y en estas están las alternativas y las facultativas. En cuarto lugar, tenemos otro centro de clasificación de las obligaciones con relación al objeto, que es teniendo en cuenta el interés, o mejor dicho, teniendo en cuenta la conducta debida por las partes, la conducta debida por el deudor. Según esta conducta debida por el deudor, las obligaciones pueden ser de medios o de resultados. En las obligaciones de medios solamente el deudor se obliga a realizar una actividad diligente y ahí estaremos dentro de lo que es el cumplimiento o no de la prestación del mismo. En las obligaciones de resultado el deudor se compromete a obtener un resultado y el cumplimiento o no de la obligación va a estar dado por la concreción o no de este resultado en lo que es su actividad. En quinto lugar, tenemos dentro de las clasificaciones con relación al objeto, teniendo en cuenta el comportamiento de la prestación que está a cargo del deudor, las obligaciones podrán ser positivas o negativas. Dentro de las obligaciones positivas estarán las obligaciones de dar o de no hacer, dentro de las obligaciones negativas están las obligaciones de no hacer, es decir, la abstención o la no realización de determinada actividad que consiste en una actividad. Siempre es una conducta. El no hacer también a los fines de las obligaciones es una conducta. Finalmente, en virtud de la aptitud del objeto de la prestación para ser fraccionado, vamos a tener una gran clasificación que son las obligaciones divisibles u obligaciones indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas que admiten fraccionamiento, aquellas que admiten que el objeto pueda ser fraccionado a los fines de su cumplimiento. Las obligaciones indivisibles son aquellas obligaciones que no admiten fraccionamiento, es decir, que se deben cumplir por entero, ya que no se puede fraccionar el cumplimiento de la obligación. También tenemos, según las modalidades, es decir, los elementos accidentales, una clasificación muy importante que son las obligaciones puras y simples, es decir, aquellas que no están sometidas a ninguna modalidad, o aquellas obligaciones modales, como vemos en la pantalla. Tenemos en primer lugar la obligación sometida a una condición, o la obligación sometida a un plazo, o las obligaciones con cargo o modo. Tanto la condición, el cargo o modo implican las distintas modalidades, son los elementos accidentales. Explicábamos algo cuando decíamos son los elementos que pueden o no estar, pero que cuando están le dan efectos particulares a la relación jurídica obligatoria. Finalmente, en virtud del tiempo de cumplimiento, la clasificación de las obligaciones la vamos a tener según dos parámetros. El primer parámetro va a estar dado por el comienzo de la exigibilidad. Cuando la exigibilidad comienza de manera inmediata, tenemos las obligaciones de ejecución inmediata, y cuando el comienzo de la exigibilidad está supeditado a un cierto tiempo, tenemos las obligaciones de ejecución diferida. Por último, y siempre teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento, según la duración del acto que constituye la prestación a cargo del deudor, las obligaciones podrán ser instantáneas o de tracto sucesivo, es decir, que se lleven a cabo en un solo acto o que se lleven a cabo en una serie de actos sucesivos y distanciados en virtud del tiempo. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y está dado por la
dos grandes clasificaciones, que son las clasificaciones de las obligaciones con relación al objeto, según la posibilidad o no de fraccionar el objeto, obligaciones divisibles e indivisibles, y la clasificación según los sujetos, en las cuales tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas y solidarias. Respecto a estas dos clasificaciones, nosotros tenemos que decir que atienden a elementos esenciales distintos, una al objeto y otra a los sujetos, pero hay distintos artículos y distintos conceptos y una igualdad de régimen que nos obliga a estudiar estas dos clasificaciones de manera conjunta. El artículo que nos sirve de puente para el estudio de estas dos grandes clasificaciones de manera conjunta es el artículo 673 del Código Civil argentino. ¿Qué nos dice este artículo? El artículo 673 nos dice que las obligaciones divisibles o indivisibles tienen razón de ser en tanto y en cuanto exista pluralidad de sujetos en el mismo polo. Es decir, en tanto y en cuanto haya más de un acreedor o más de un deudor. Porque en la medida en que haya un solo acreedor y un solo deudor, las obligaciones, nos dice el artículo 673, nos lo explica también Vélez Sarsfield en la nota a este artículo, que les pido que lo vean, que es una nota muy ejemplificativa. En aquellas obligaciones en las cuales hay un solo acreedor y un deudor, las obligaciones, por más divisibles que sean, se deben cumplir como si fueran indivisibles. ¿Por qué? Porque hay un principio en materia de derecho civil que dice que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Es decir, el acreedor no está obligado, cuando hay un acreedor y un deudor, a que le fraccionen la prestación. Él podrá elegir si se la fraccionan o no. Este artículo necesariamente nos lleva a la conclusión de que la divisibilidad o no, la posibilidad o no de fraccionamiento de la prestación de la conducta a cargo del deudor en materia de obligaciones está íntimamente relacionada con que haya pluralidad. Si me sirve el fraccionamiento o no de la prestación, en tanto y en cuanto tenga más de un sujeto acreedor, tenga más de un sujeto deudor. Cuando hay un acreedor y un deudor, como que no me sirve esta clasificación, y esto nos obliga al estudio de manera conjunta. Hay otra cosa que también nos obliga, otro tema que también nos obliga a estudiar de manera conjunta a estas dos grandes clasificaciones, y es la similitud en cuanto a los regímenes de una y de la otra. Vamos a ver, y ustedes ya lo habrán visto, que las obligaciones divisibles, en ellas rige el principio de fraccionamiento. Idéntico régimen se aplica en las obligaciones simplemente mancomunadas. El régimen es igual, es idéntico. En ambos rige el principio de fraccionamiento, en ambos las obligaciones se dividen en tantas partes como acreedores y deudores haya, y se fracciona la prestación. Por otro lado, las obligaciones indivisibles con las solidarias tienen una gran particularidad en la cual se tiene una semejanza, y es que la prestación debe cumplirse de manera íntegra en ambas. La obligación se cumple solamente el todo de una sola vez. En la obligación indivisible por la naturaleza de la prestación, en la obligación solidaria porque así lo establecen las partes. Pero en ambas se rompe con el principio de fraccionamiento. No se puede fraccionar la prestación, se debe cumplir de manera íntegra. Por supuesto que hay una gran cantidad de diferencias y es la base en las cuales los autores se basan para decir que está correctamente distribuida en distintos capítulos, incluso en distintos títulos, tanto una clasificación como la otra, porque una clasificación obedece a un elemento esencial que es el objeto, otra clasificación obedece a otro elemento esencial que son los sujetos. En materia de obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones solidarias, esta igualdad de regímenes que tiene, como decíamos recién, las obligaciones divisibles con las simplemente mancomunadas y las obligaciones indivisibles con una semejanza bastante grande con las obligaciones solidarias, nos llevan a que los autores no necesariamente didácticamente nos exijan el estudio de estas dos clasificaciones de manera conjunta. Nosotros al estudio vamos a aconsejar que se haga de manera conjunta, es decir,
vamos a tener en cuenta y vamos a reconocer que el artículo 673, este artículo que nos sirve de puente de estas dos grandes clasificaciones, nos va a señalar que la divisibilidad o no tiene razón de ser en tanto y en cuanto haya diversos acreedores y diversos deudores. Lo que sí, como ambas obedecen a distintos criterios, vamos a distinguir y vamos a tener en cuenta esto que hemos tenido en cuenta a lo largo de todas las clasificaciones, que es el punto de partida, los fines de las clasificaciones. En una, un elemento esencial, en la otra tenemos otro elemento esencial. Antes de entrar en la parte dinámica de las obligaciones, vamos a concluir diciendo que la parte estática se compone de toda la estructura, del concepto, de todos los caracteres, la distinción de las obligaciones con otros derechos subjetivos, como puede ser el deber de no dañar a otro, la acepción de la obligación como relación jurídica en virtud de la cual un sujeto acreedor tiene la facultad, de exigirle a un sujeto que es el deudor el cumplimiento de una determinada prestación, y no asimilar la obligación solamente con alguno de estos dos extremos, como suelen hacer algunos autores, asimilar obligación con el crédito o asimilar la obligación con la deuda, por cuanto la obligación se compone por ambos conceptos. La obligación se compone por todos los elementos esenciales que acabamos de mencionar, elementos accidentales cuando correspondiere, elementos accidentales que están ubicados o que apuntan generalmente al vínculo como elemento esencial de las obligaciones, o que pueden apuntar al objeto, que es otro de los elementos esenciales de las obligaciones. En la parte dinámica, todo esto, todas estas clasificaciones con sus efectos, toda la parte estructural de la obligación y los conceptos, vamos a verla y vamos a empezar a verla en movimiento, siempre a través del interés último que está dado por el interés del acreedor, que es el que me va a marcar todo lo que es la teoría del cumplimiento o incumplimiento obligacional. Para terminar, vamos a entrar en los conceptos claves. Dentro de los conceptos claves decimos que la obligación es un derecho subjetivo patrimonial, es un tipo de relación jurídica, la ubicamos como relación jurídica desde relación hasta esto que hablamos de relación jurídica patrimonial, relación jurídica obligacional como gran categoría en materia de las relaciones. Vamos a seguir también con el estudio de lo que son los elementos, estos elementos esenciales, en primer lugar, dado por el sujeto activo, por el sujeto pasivo, la prestación debida que debe consistir en una conducta, en una actividad, conducta o actividad que va a estar dada por un hacer, un no hacer o un dar, un hacer o un no hacer, como nos explica allí, como está en la diapositiva. Y asimismo, el último elemento esencial, que es la causa fuente. En tercer lugar, las obligaciones las vimos clasificadas según los distintos criterios, son los distintos elementos esenciales en una primera instancia, como así estos otros elementos que nos sirven de base metodológica y didácticamente para el estudio de la materia en quieto, como quien dice, de la materia desde un punto de vista estático, que va a estar dada, como lo veíamos, estas clasificaciones según los sujetos, clasificaciones según el objeto, clasificaciones según la causa, según la exigibilidad, según la dependencia y según el interés. Finalmente, las clasificaciones, decimos, son esenciales a los fines de determinar la exigibilidad de la obligación y determinar las posibilidades de su ejecución en caso de incumplimiento. Terminamos así entonces el estudio de los conceptos de la relación jurídica en la faz estática. Vamos a empezar a partir del módulo siguiente, en la próxima clase, con el estudio de todos aquellos conceptos en la faz dinámica, es decir, la obligación en movimiento. Nos vemos en el próximo módulo.